Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. Ya hablamos en este canal de Mr. Mercedes, ya hablamos de Finders Keepers o por su traducción quien pierde paga, y toca hablar del último capítulo de esta trilogía. Me refiero a Fin de Guardia, el último libro de la trilogía de Bill Hodges. ¿De qué trata esta historia? Y advierto de una vez que para poder explicar de qué trata tengo que mencionar cosas que pasaron en Mr. Mercedes y en Finders Keepers, por lo cual si no han leído esas dos probablemente no sea bueno ver este video si no quieren spoilearse. Si no les importa, pues sigan viéndolo, por mí no hay problema. Pues bueno, Fin de Guardia retoma la organización Finders Keepers llevada por Bill Hodges y Holly Gibney. Ya han pasado unos cuantos años desde la última vez, por lo cual tienen los personajes más experiencia y ya están acostumbrados a los casos que se presentan de vez en cuando para esta organización de resolución de crímenes y misterios y ese tipo de cosas. Pero resulta que Bill Hodges sigue obsesionado con Brady Hartsfield, el asesino del Mercedes. No se lo puede sacar de su cabeza. Hasta hace algún tiempo él iba a visitarlo constantemente al hospital para ver cómo estaba, para ver si era cierto que no podía hablar, que él en su mente no estaba realmente consciente, que no está fingiendo. Le gustaba ir mucho a hablar con él, a ver que estuviera sufriendo, a asegurarse de que la estaba pasando mal, porque claro, el asesino del Mercedes tendría que pagar por todo lo que hizo y no está pagando por nada, está en un hospital tranquilamente y probablemente fingiendo, que es lo que a Bill Hodges más le molesta y más le perturba. Pero bueno, esta obsesión ha ido disminuyendo gracias a sus amigos Holly Gibney y Jerome Robinson, la santa trinidad de esta saga de Bill Hodges. Y entonces estas visitas al hospital han ido disminuyendo poco a poco hasta dejar de visitarlo completamente. Ya lleva bastante tiempo sin ir a ver a Brady Hartsfield, el famoso asesino y el odiado personaje. Pues bueno, aquí hay dos cosas que son muy importantes. Por un lado tenemos que Bill Hodges ha estado sintiendo dolores muy fuertes, dolores punzantes que cada vez son más constantes y no puede quitárselos. Algo por la zona abdominal que él tiene miedo de que sea algo más grave de lo que pueda soportar. Por lo cual, luego de la insistencia de Holly, él accede a ir a hacerse exámenes y está a la espera de los resultados. Por otra parte, tenemos que han estado pasando cosas extrañas referentes a todo el entorno de Brady Hartsfield. Todo lo que pasa en esa sección del hospital ha estado muy extraño. Por ejemplo, han habido varios suicidios de personal del hospital, de gente que tuvo contacto con Brady Hartsfield. Y además recordemos que la especialidad de este personaje es el suicidio, es lo que él desea, lo que él quiere que los demás hagan. Por ejemplo, estuvo en Mr. Mercedes persuadiendo a Bill Hodges mediante la carta, mediante esos discursos de que él sabía lo que Hodges estaba pensando, de que era un policía retirado, de que la tasa de suicidios en policías retirados es muy alta. Le estaba persuadiendo de que se suicidara, es lo que a él le gusta. También recordemos que estuvo persuadiendo a la dueña del Mercedes para que ella enloqueciera, para que estuviera segura de que era su culpa haber dejado el carro abierto, de que la masacre era culpa suya, era por un descuido suyo. Se encargó de instalar un programa en su computadora para que la atormentara durante las noches, para que ella creyera que eran sus pesadillas y para que se suicidara, lo cual finalmente consiguió. Intentó suicidarse él mismo, llevándose consigo a miles de personas, por lo cual el suicidio y Brady Hartsfield están fuertemente ligados. Y ahora que no puede hablar, que con costos puede caminar luego de varios meses de terapia, la cosa está muy extraña. Pero además hay algunos rumores de personal del hospital que visita a Brady Hartsfield, ya sea para darle su medicamento, para darle comida, para cambiarle la ropa. Rumores acerca de que Brady en realidad el golpe que sufrió en la cabeza o quizás algo relacionado con el mismo hospital, con alguna sustancia que se le esté dando, con algún experimento extraño, lo ha afectado y ha desarrollado alguna especie de poder que le permite influir en otras personas mediante su cerebro, lo cual es algo bastante aterrador. Además, recordemos que en el libro pasado el mismo Bill Hodges presenció cosas extrañas en la habitación de Brady. Por ejemplo, el cuadro de él con su madre
él vio claramente cómo se caía justo después de que él estuviera hablando con Brady. La mirada de Hartsfield también fue penetrante por un instante. No era una mirada típica de alguien que no está en sus capacidades mentales como para razonar. Y bueno, aquí comienza Fin de Guardia. Y claro, todo esto va a desembocar en algo sumamente emocionante, escalofriante y increíble. Hablemos primero de las cosas que me gustaron de esta novela. Primero, me parece que los 3 libros de esta trilogía mantienen un mismo nivel. Tanto en Mr. Mercedes, como en Finders Keepers, como en Fin de Guardia, siempre he sentido ese momento, ese clímax en el que la emoción está al máximo, el que tengo que seguir leyendo para ver cómo se resuelve todo. Y creo que este libro lo vuelve a lograr. En Mr. Mercedes me parece que estaba muy bien, pero el principio era un poco pesado. Luego en Finders Keepers me parece que mejoró muchísimo y Fin de Guardia mantiene ese mismo nivel, lo cual agradezco bastante porque es muy bueno. Y bien, no solo en ritmo y narrativa, sino también en cuanto a personajes. Sigue estando ese desarrollo típico de Stephen King, que es bastante bien y se ve que ha mejorado en los últimos años, que ha logrado potenciarlo todavía más. Y el desarrollo de los mismos desde Mr. Mercedes hasta ahora ha sido admirable. Y en este libro creo que es donde verdaderamente me doy cuenta de cuánto aprecio a estos personajes, de cuánto cariño les he tomado, de cuánto me preocupan. Y creo que es un trabajo impecable de King. Sobre todo hay que destacar al personaje de Holly Gibney. Es impresionante. Jamás hubiera pensado que esa mujer asustadiza, tímida que vimos en Mr. Mercedes, que tenía muchos problemas, que apenas que podía hablar con alguien a quien no conocía, que estaba sometida. ¿Quién hubiera pensado que terminaría siendo tal personaje en Fin de Guardia? Es un desarrollo increíble. Esto sí es desarrollo de personajes. En Mr. Mercedes parecía que iba a ser un personaje secundario, creí que iba a aparecer por unas cuantas páginas y ya, parecía que no podía aportar nada. Pero la transformación de Holly hasta lo que vemos en el final de Fin de Guardia es increíble. Me parece que es de mis personajes favoritos de Stephen King. Es un personaje cuya historia, en serio, por momentos casi me hace llorar. Es una historia de superación, una historia de enfrentarse a todos los miedos. Me parece muy bien el personaje de Holly Gibney y todos los demás, pero en especial este personaje es el que destaco. Ok, otro punto que también me gustó mucho y que era un poco arriesgado es que en los 2 libros anteriores todo era bastante realista. Teníamos casos policiales, por así decirlo, simplemente hasta ahí. Y todas las emociones y todo se basaba en esos casos, no había nada muy fantasioso, a excepción del libro pasado por esa breve parte en la que vimos a Brady Hartsfield y que daba un pequeño indicio de que podía estar ocurriendo algo más. Y bien, en Fin de Guardia, completamente King trae de regreso todos esos elementos de horror, elementos que causan pavor, la telequinesis, el control mental, el mover objetos con la mente recuerda mucho a Carrie. Creo que King aquí trae de vuelta todo lo que lo hizo conocido en los años 70s y 80s y todos esa época donde estuvieron según muchos sus mejores libros. Claro, esto fue un poco arriesgado porque estos libros estaban en otra dirección, en otro tono, y aquí da un salto a la ciencia ficción más que fantasía, porque sí creo que esto es más ciencia ficción. Y aquí tras de que tenemos a un King que recuerda mucho a los libros clásicos de él, lo adapta a nuestra época, y ese es otro punto que me gustó mucho, que vemos a un King contemporáneo, en donde existe el internet, donde existen las redes sociales, donde existe el wifi, todo ese tipo de cosas. Podemos apreciar el estilo de Stephen King en este mundo, en nuestro mundo. Y creo que esto es algo que el escritor logra hacer muy bien, que es captar la esencia de la época. Por ejemplo, vimos en Cell cómo esto de los celulares primero causaba un poco de miedo y aquí King lo plasma muy bien. Luego vimos en La Tienda cómo estos lugares en los que se compran y se venden objetos antiguos podía causar también terror en cierta manera. King lo supo exprimir muy bien y todo eso era típico de una época. Y aquí tenemos la época del internet, de las redes sociales, de los smartphones, de una sociedad que está interconectada. King trae su horror y lo plasma aquí. Aquí no hay criaturas que acechen en la oscuridad, criaturas que saquen dientes y garras. No. Aquí los ataques y el horror va a estar transmitido por Wi-Fi, por internet, por publicaciones, por links de páginas extrañas. Y eso es algo que agradezco mucho porque siendo yo alguien que nació ya inmerso en toda esta tecnología,
pues hace que sea mucho más fácil ubicarse, ponerse en el lugar de los personajes. Y creo que el final de la historia está bastante bien, no me pareció flojo, creo que cierra muy bien la historia de cada personaje, su arco por así decirlo, y nos da una buena conclusión de esta trilogía de Bill Hutch. Y ahora bien, con respecto a lo que no me gustó, primero, bueno, no es mucho, de hecho es solo un pequeño detalle, y es que me parece que Stephen King, bueno, además en otros libros hemos visto que utiliza Deus Ex Machina, que es esto en donde un problema se resuelve de manera casi mágica, de manera donde aparece un elemento que aparece de la nada y que resuelve el conflicto, básicamente. Por ejemplo, en Apocalipsis eso es un super Deus Ex Machina, a mi parecer. Luego en la tienda también me parece que el final me quedé un poco confundido, también me pareció muy Deus Ex Machina. Aquí no es que el final sea utilice este recurso, sino es que hay pequeños Deus Ex Machinas a lo largo de la historia. Por ejemplo, que hay un problema y va a pasar algo malo y de repente por algún detallito que no hemos percibido, que no hemos notado, todo se resuelve, no pasa nada. La misma confrontación con Brady Hartsfield en ciertas partes tiene Deus Ex Machinas y son recursos que resuelven el conflicto, sí, y de manera lógica, eso sí, pero que se sienten un poco como sacados de la manga. Pero como digo, son pequeños detalles, no es un super Deus Ex Machina que resuelva todo. En general creo que todo está muy bien y me gustó muchísimo. Pero bueno, esto es todo por esta reseña. Comenten si están de acuerdo conmigo, si no lo están, por qué no lo están. Y también hay que destacar que esos personajes también aparecen en otro libro de Stephen King, según tengo entendido, claro, porque no lo he leído. Y es El Visitante, que probablemente muy pronto lo lea. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.